Estuvimos en Villa Chacao y fue poco, y por lo mismo estamos de regreso para poder hacer otra entrevista con una tremenda persona, un gran aporte acá también a Villa Chacao, don Ventura Andrade. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Don Ventura, no sé por dónde empezar porque usted nos suena feo, ¿ah? Usted no sé si se acuerda del libro Petete, que uno buscaba y tenía todo. Es como una enciclopedia, así lo veo yo a usted, como mucha historia que contar, cuando llegó acá, historia del Chacao antiguo. ¿Qué nos puede contar a los televidentes que nos ven desde Chillán a Coyhaique? ¿Qué le puedo decir? Chacao, pueblo pequeño, poblado de tacas, ¿verdad? Que ese es el significado de Chacao, en donde comenzó la evangelización, ¿cierto? ¿Verdad? Comenzó aquí en Chacao, pasó después hacia el lado argentino, hacia Bariloche hoy día. Mire. ¿Cierto? En donde comenzó toda la colonización, si se puede decir, del sur de Chile. Más o menos eso es mi pueblo. ¿Usted es nacido y criado acá o llegó acá con la familia? No, soy nacido y criado acá. ¿Sí? Sí. Por eso me encanta Chacao. Mi madre es chacaína. ¿Ya? Mi padre queyonino. Ah. Él vino a trabajar como profesor aquí en Chacao. Pero mi madre aquí es Chacao. De hecho, la familia de mi madre, por parte de su madre, o sea, mi abuela, es oriunda de aquí desde ya 200 años atrás. Dentro de la familia más antigua, que son los Pérez, los Herrera, ¿verdad? Que son las familias más antiguas de aquí de Chacao pueblo, porque si miramos un poquito más hacia el norte, lo que nosotros le llamamos Estero, o Pajal, como se le llamaba antes, la otra parte, ¿cierto? Allí los más antiguos son los Nenén, los Caimapo, ¿verdad? Claro. Que son pobladores más, familias las más antiguas que existen dentro de aquí del sector. Y por el otro lado, hacia el sur, como si pudiéramos decir, lo que es Tres Cruces, Pulelo, están los Torres, los Bárcenas, que son también de hace muchos años que habitan en el sector. De hecho, si mal no recuerdo, el primer alcalde que tuvo Ancud, ¿ya?, fue un Bárcena, oriundo de estos sectores. Mire. Si mal no recuerdo, es posible que me esté engañando la memoria, pero claro, tengo entendido que fue justamente el primer alcalde de la comuna de Ancud, o del municipio ancuditano. Don Ventura, ¿usted qué nos puede contar sobre el Chacao de antaño? A ver, Chacao de antaño. En 1567 llegaron los españoles y se fundó donde actualmente un puerto militar, el primer puerto militar, llamémosle así, en lo que es Chacao Viejo, ¿verdad? Siempre existe eso de que si fue fundado primero Chacao o Castro. A nosotros los chacaitos no nos interesa quién fue primero, quién fue después, pero sí fue el primer puerto, ¿verdad? El de Chacao. Y desde Chacao, justamente esta expedición fue rumbo hacia el sur, hasta llegar a Castro, Tenaún, a Chao. Porque Tenaún también, cierto, ¿verdad?, es del año 1567. Nadie lo recuerda, Tenaún, pero Tenaún tiene tantos años como Chacao y Castro, ¿verdad? Allí, cierto, tenía su importancia política y administrativa debido a que vivía en ese entonces gobernador de España. Lo que está refrendado en un libro de Byron, ¿cierto, verdad?, que estuvo detenido, llamémoslo así, aquí en Chacao Viejo. Un pueblito pequeño que gozaba de cierta actividad social, en donde alrededor de los fogones, ¿cierto, verdad?, las damas fumaban en una especie de pipa y se iban pasando la pipa uno por uno.
descalzas, ¿cierto? Porque no usaban zapatos. Claro. Era un pueblito pequeñísimo, muy, muy, muy pequeño en relación a lo que fue Castro. Castro fue muchísimo más grande. Pero sí tuvo su importancia, especialmente cuando Chiloé pasó a depender del virreinato del Perú. Debido a que en este puerto, ¿Ya? ¿cierto, verdad? Se realizaba toda la actividad económica de Chiloé directamente con Perú, con Lima, a través del barco que se denominaba Lima, barco de Lima, Sí. en donde se comercializaba o se hacía trueque los jamones de cerdo que se producían aquí, los ajos, ¿cierto, verdad? Las papas, las maderas de alerce, etcétera. Y de Perú se traía el tabaco, los lienzos, etcétera. Eso más o menos era lo que fue el Chacao Viejo. Posteriormente, ¿cierto, verdad? A partir del año 1768, Ya. Chacao, como decimos nosotros, prácticamente desapareció, pues con los habitantes de Chacao se fundó la ciudad de San Carlos de Chiloé, hoy San Carlos de Ancud. Claro. Fueron llevados, obligados, mejor dicho, los pobladores de Chacao a ir hacia la nueva población o nuevo pueblo que iba a fundar el señor Berenguer. Hay unos que dicen que se quemó para obligar a los chacaínos a irse hacia Ancud, ¿cierto? Se vieron en la obligación el gobernador mandar a quemar la iglesia de Chacao. Muchos dicen que a lo mejor no es posible. Yo creo que sí es posible, porque en ese entonces, ¿cierto, verdad? Se quería tanto al rey, pero más se quería al curita, porque éramos muy católicos, eran muy católicos, Claro. ¿cierto, verdad? Porque como decía, ¿cierto? La evangelización comenzó aquí justamente hacia el sur. Y eso trajo consigo realmente un decaimiento económico de todo tipo de Chacao. Pero a partir de los años 1855 aproximadamente, o 1850, Ajá. comenzó lo que hoy llamamos el Chacao, pueblo, villa, que es donde están en este momento, ¿cierto? Y que tuvo su pequeño auge, ¿cierto, verdad? Con la creación, de la escuela, la primera escuela del sector, la escuela número 24 de Chacao, ¿cierto? Que fue el año 1886, si no recuerdo. También se estableció una oficina de registro civil que recién comenzaba en esos años a inscribirse las personas que nacían, porque antes todas permanecían, ¿cierto, verdad?, en los registros de los curitas Claro. en la iglesia, cuando se bautizaban, ¿cierto? Y hay algo que todos desconocen, por ejemplo, de que aquí en Chacao, en esos años, Ajá. se hizo en Sudamérica la primera transmisión inalámbrica, Oh. ¿verdad? Se había hecho en el Canal de la Mancha y posteriormente se hizo aquí en el Canal de Chacao. El señor era un ingeniero de apellido Castellano, don Rodolfo Castellano. También, ¿cierto, verdad? Los años 1890 o 95 vino lo que fue la colonización, la formación de unas colonias. Empezaron a llegar los famosos europeos, ¿cierto? Y se formó una colonia que Chacao, Ancud, etcétera, que son los que actualmente viven en el lugar de Pumanzano, ¿verdad, Willín? Aquí en Chacao se quedaron los Kemposki, los Seiseles. Hay muchísimas cosas a hablar sobre ellos. De hecho, yo me interesé por Chacao fue gracias a un señor Aisele, a don Oscar Aisele.
¿Ya? ¿verdad? Que él quería saber un poco de cómo llegaron sus padres o sus abuelos aquí a Chacao, ¿cierto? ¿Verdad? Y por él me interesé en saber un poquito más de donde yo había nacido, de donde venía mi madre. ¿Mm? Estos señores, ¿cierto? ¿Verdad? Los señores Kempowski especialmente, comenzaron a vivir a más o menos a 3 kilómetros de aquí de Chacao, desde el cruce de Manao, que decimos normalmente, 400 metros más arriba, e instalaron un aserradero, y ellos traían madera desde ese sector a través de un madero carril, o sea, construyeron como una línea férrea, ¿Ya? ¿cierto, verdad? Pero de madera, una línea de maderamen, ¿cierto, verdad? Y traían sus maderas rumbo hacia Chacao, por lo que es calle Bellavista, donde actualmente se encuentra la escuela, y embarcaban sus productos, su madera, donde comienza el paseo costero, donde está la glorieta, ¿cierto? Y realmente Chacao tenía mucho auge en ese entonces. ¿Por qué se dice Chacao Viejo y Chacao? ¿Usted qué nos puede contar sobre eso? Desgraciadamente, hay que decirlo, cuando comenzó el Chacao hubo como una división con todos los sectores. Ya. Y de hecho, cierto, verdad, hasta no hace mucho tiempo atrás, el chacaíno no se podía ver con el del Chacao Viejo, que denominamos nosotros, porque allí comenzó el verdadero Chacao, Ya. ¿cierto? No se podía ver con los de Estero, de aquí arriba, no se podía, y eso se veía mucho en los torneos. Ah. Y hasta el día de hoy se ven los famosos torneos de fútbol, ¿Ya? ¿cierto? ¿Verdad? Que a Chacao hay que... No sé cuál fue, creo que el motivo en ese entonces de cierta enemistad era justamente eso, que el progreso iba poquito a poco, y a lo mejor fuimos egoístas, nuestros antepasados fueron egoístas, a lo mejor con los sectores aledaños, pero hasta el día de hoy, no sucede eso, afortunadamente no sucede eso. Claro. Pero sí sucede, porque, desde el punto de vista administrativo, Ajá. existía lo que se llamaba el distrito de Chacao, que comenzaba en Linao, en el puente del río Negro, si no me equivoco, ¿verdad? Bordeaba todo el río, llegaba hasta el río Pudeto y venía hacia acá por la costa del canal de Chacao. Todo eso era el distrito de Chacao. O sea, si pudiéramos nombrarse esto, ¿verdad? Por el sur, Linao, por el norte, el puente Pudeto, ¿cierto, verdad? Por el este, llamémosle así un poquito, ¿sí? O el oeste, un poquito del oeste, estaría el río Negro o toda la ribera del río Pudeto, ¿cierto, verdad? Y el canal por el otro lado, ¿verdad? Ese era el distrito de Chacao. Y de hecho, todos aquellos que nacían en este sector ¿Ya? eran forzosamente inscritos en el registro civil de Chacao. Usted busca personas que tengan un poquito más de edad que yo, todos están inscritos en el registro civil de Chacao, el que desgraciadamente dejó de existir. Aquí en Chacao. Claro. Vienen, me parece que una o dos veces a la semana, pero claro. Antes era la oficina del registro civil, Ya. ¿verdad? Y que desapareció. Y desapareció por desidia de nosotros mismos, posible. Porque tenemos algo muy bien particular, nosotros los que pertenecemos a la comuna de Ancud. Siempre hemos perdido nuestras oficinas, nuestros servicios públicos, y hemos quedado callados. Ancud fue capital de la provincia de Chiloé. Sí. ¿Verdad? Hasta el año 70 y tanto, me parece, ¿verdad? Y vea usted. Se llevaron todas las oficinas a Castro, Sí, Castro. Y quedamos nosotros, y nadie reclamó. Claro. Todos tranquilos. Tenemos eso de malo nosotros, quizás, lo de esta parte norte, ¿cierto? ¿Verdad? De Chiloé. Lo que no sucede ahora, porque vemos que de acuerdo a los acontecimientos actuales, sí son los ancuditanos los que han llevado ¿cómo se llama?
este ambiente que hay, cierto, ¿verdad?, de, no voy a decir intolerancia, sino de, este ambiente de no cumplimiento de promesas que se hicieron. Claro. ¿Verdad? Don Ventura, ¿usted qué me puede decir respecto a Villa Chacao? Acá hay familias como tradicionales, familias que están de generación tras generación. El tema de Chacao Viejo con Villa Chacao se me figura Chile-Argentina, así lo estoy viendo yo. Pero esta villa es muy particular porque es como de familias tradicionales que están acá, familias que van de generación en generación, como lo dije anteriormente, y como, no sé cómo poder explicarlo, como cierto tipo de familia está como reducido, como que no ha llegado como más gente a instalarse a Villa Chacao, así lo veo. A ver, Chacao es de los chacaínos, decimos nosotros. Sí, de Argentina, ¿ves? ¿Verdad? Y cuando decimos de los chacaínos, porque normalmente es gente de Chacao que se queda en Chacao, claro, que nace en Chacao y se queda en Chacao. O se quedaba en Chacao, lo que no está sucediendo ahora, porque nuestra juventud, prácticamente el 95, 90, o por no decir el 100%, ya no vive aquí en Chacao. ¿Cierto, verdad? Pero qué rico es Chacao, discúlpeme que se lo diga así, qué rico es Chacao. Sí. Yo creo que no creo que sea el único, pero es uno de los pueblos del sur de Chile en donde usted puede dormir con las puertas abiertas. Sí. En donde el vecino se preocupa de lo que le pasa al de al lado, ¿verdad? Podemos tener diferencias políticas, religiosas, deportivas, sí, pero siempre nos queremos, nos ayudamos. Eso de bueno tiene Chacao. Chacao es un pueblo como para nosotros los viejitos, tranquilito. Y lo que me llama la atención también de Villa Chacao es ese cariño que se tiene entre ustedes. Yo le voy a confesar acá, públicamente, la admiración, el respeto que le tiene a don Víctor Barría, que él lo admira mucho por su conocimiento, por lo que hace. Ese cariño no se ve en otros lugares, no se destaca porque se destaca más la envidia y tirar como mala onda, como se dice, que decir, esta persona ha hecho tanto, esta persona hay que destacarla, esta persona aquí. Eso se ve, ese cariño entre ustedes mismos, que es admirable. Mire, nosotros tenemos eso, los chacaínos. Nosotros los chacaínos podemos tener, como decía, miles de problemas entre nosotros, pero que nos queremos, nos queremos. Yo pensé que me iba a decir, no, es que Víctor es mi sobrino. No, a Víctor lo conozco de pequeño. Ah, ya. Él me conoció viejo, sí. Claro. Nos queremos, realmente nos queremos. Sí. Como le digo, a pesar de todas las diferencias que podamos tener, nos queremos, nos respetamos. Sí. No especialmente, sino que de todos aquellos que han nacido y que nos hemos criado aquí en Chacao, que es la gran cantidad de gente que vive actualmente, todos son chacaínos nacidos aquí en este pueblito. Lo mismo pasa en Chacao Viejo. O sea, es a lo mejor, no sé, pues, absurdo hablar de Chacao Viejo y Chacao. Como también puede ser absurdo hablar de Chillán Viejo, ¿cierto, verdad? Y del sí, Chillán. Sí. ¿Cierto, verdad? Sí. ¿Verdad? Porque nosotros decimos, no, si Bernardo Higgins, ¿dónde nació? En Chillán Viejo. Claro. ¿Sí? ¿Verdad? Es un poquito absurdo. Chacao debe ser uno solo. Para mí debe ser uno solo. Y en eso, ¿cierto, verdad? Han habido dirigentes que han abogado para que exista su unión. Entre ellos voy a nombrar un dirigente actual, el señor Bárcenas, por ejemplo, ¿verdad? Aboga por eso. Claro. Hubieron otros dirigentes, ¿verdad? Como don Raúl Ace, ¿cierto? Que siempre abogaron por la unión de todo el sector. Antes se celebraba la Semana Chacaína. Ajá. Y participaban todo el sector en la Semana Chacaína. Todo. ¿Verdad? Hasta hace un par de años atrás, ¿cierto? ¿Verdad? Todo se elegía reina y todo. Se participaba con famosos carros alegóricos, con montones de cosas, ¿verdad?
Y desgraciadamente eso se perdió, ¿cierto? Y ha traído un poquito, ¿cierto?, ¿verdad?, de desidia de parte de nosotros. Ujú. Yo me siento culpable de eso, porque soy viejito, ¿cierto?, ¿verdad? Pero también tenemos que, nosotros los viejitos, darle el espacio a la juventud. ¿Ah? Así de sencillo. O sea, yo siempre he dicho, el joven debe estar adelante, pero al lado debe tener la experiencia, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Porque la experiencia es la madre de la ciencia. O sea, yo también, yo ando con 2 camarógrafos que son de avanzada edad, pero ellos me aportan experiencia a mí. Entonces, por supuesto que entiendo lo que usted me está relatando. Usted es profesor, usted es dirigente, usted es artesano, puede ser, que realiza manualidades en madera, que es precioso. Su hijo, que es maravilloso, hacemos propaganda gratis. Ajo Negro, que es maravilloso. Black, no leo bien, Chacao. Es Ajo Negro, que lo pueden adquirir. Usted es multifacético. A ver, tuve la suerte, junto con mi señora, Ajá. y que me disculpen mis colegas, tuve la suerte de estudiar en la Escuela Normal Rural de Ancud, en donde nos enseñaban para enseñar, Claro. y a la vez, cierto, ¿verdad?, nos entregaban todas las herramientas necesarias como para que nosotros pudiéramos desempeñarnos en cualquier actividad, no solo ser profesor. Claro. Porque aquel que estudiaba en la Escuela Normal de Ancud tenía que saber poner una inyección, tenía que saber sembrar una papa, tenía que saber un poquito de electricidad, tenía que saber de todo, ¿verdad? Y eso es innegable. Usted le pregunta a cualquier profesor que haya pasado o que haya egresado de la escuela normal, él le va a decir lo mismo que yo. Sí. No estoy en contra de los colegas que salieron de la universidad, no. Sino que desgraciadamente, yo pienso que del año 73 se cerraron las escuelas normales, y no es política. Ajá. Para mí, hubo un eslabón muy grande, Claro. ¿cierto, verdad?, que se perdió en la educación chilena. Tuve la oportunidad de entrevistar a unos colegas suyos que estudiaron en la Normalista Ancud. Sí, tuve la posibilidad, otra visión, salieron en una entrevista también, porque el programa es cultural y la idea es destacar a personas como usted, como ellos, que han sido aporte y siguen siendo aporte a la comuna, y poder reconocerlo y que los puedan ver de distintas regiones. Mis colegas, mis profesores, voy a empezar por mis profesores. Uh-huh. Por ejemplo, yo estudié en la escuela de Chacao, era en ese entonces número 24 de Chacao. Su director era don Julio Drambuena Vera, ¿Ya? que llegó aquí a trabajar el año 1952 como director, en la escuela que se encontraba donde actualmente está el edificio público, ¿verdad? Y en ese entonces, todos los profesores que trabajaban en la escuela de Chacao vivían en Chacao, ¿verdad? O sea, el profesor ejercía en esa escuela y vivía en ese sector o Claro. en ese poblado. La profesora de Caulín, la señora Sara González, vivía en Caulín, ¿verdad? Y así. Entonces existía un nexo muy grande con la comunidad, Claro. ¿cierto? Existía el profesor, en ese entonces era una autoridad, Uh-huh. era respetadísimo, ¿verdad? Junto con el cura, Sí. eran súper respetados. Sí. No estoy diciendo que hoy día no sean respetados, pero no es lo mismo. No. Es lo mismo, ¿verdad? Recuerdo que, por ejemplo, mi época de estudiante, Uh-huh. escuela primaria en ese entonces, hoy día básica, ¿cierto, verdad? Uno llegaba a la escuela a patita pelada, ¿verdad? Yo tenía la suerte de vivir aquí en el pueblo, pero mis compañeros vivían a
3, 4, 5 kilómetros de aquí de Chacao, y todos los días llegaban a clase. Y todos nosotros, ¿cierto, verdad? Con pantaloncitos cortos, a pata pelada, con nuestro bastimento, que era el pedacito de pan que llevábamos, Claro. y nuestro bolsito, que era de una bolsa de harina, Sí. ¿verdad? Tipo el Chavo del Ocho, una cosa así, ¿verdad? Y éramos felices. Sinceramente, éramos felices en el barro, jugando a las bochitas, jugando al trompo, las famosas, que no se ven ahora en la escuela, las famosas danzas, ¿cierto? ¿Verdad? Todas esas canciones de Gabriela Mistral, nosotros nos tomábamos de la mano y hacíamos las rondas. Hoy día no se ve eso, se perdió. Totalmente. Desgraciadamente se perdió. Nadie sabe quién fue Gabriela Mistral, por ejemplo. Sí. Se lo digo. De hecho, muchas veces uno le pregunta a un niño sobre historia de Chile y desgraciadamente no saben, porque el Ministerio de Educación ha dejado un poco de lado esta situación. Yo, don Ventura, quiero darle las gracias por haber sido partícipe el día de hoy del programa Mirada Cultural y por todo lo que escuchamos. Yo cortamos y seguimos conversando porque esto es maravilloso, poder saber y impregnarnos del conocimiento suyo. Así que muchas gracias por haber participado del programa Mirada Cultural. Yo les agradezco a ustedes en nombre de toda la comunidad chacaína que se hayan acercado a nuestro pueblo y conocer un poco más de su gente, de sus sueños, ¿cierto? ¿Verdad? Y también a veces, ¿cierto?, de aquellos que no se pueden cumplir. Muchísimas gracias a ustedes y los felicito. Muchas Realmente, gracias. los felicito que rescaten nuestra historia, nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a la Corporación Cultural de Ancud, su presidente, don Carlos Gómez Miranda, a este canal, Canal del Sur, canal regional. Y nos vemos en un próximo programa de Mirada Cultural.